Buenas noches, estimados. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas. Bueno, vamos a continuar con lo que es pues el resumen que hemos venido haciendo, ¿verdad? El contenido. Ayer se recuerdan que terminamos lo que fue el capítulo 7.10 y también ahí mismo dejamos el último tema del resumen de Tapia Marintonieta, que es el tema del trabajo de gabinete, que precisamente es el capítulo 7.11 sobre el procesamiento de la información. Bueno, quiero que nos ubiquemos ahí para que más o menos ustedes se recuerdan, más o menos, creo que si no más recuerdo, es el tema 7.11, 7.13, ¿verdad? Dependiendo de dónde precisamente vemos dentro del contenido. Permítame, voy a ver, me voy a ubicar dentro del texto, porque sí me recuerdo más o menos qué página es. Estamos hablando de la página 195, 198, perdón. 198. Permítame. 198. Ya se me adelantó. Se me fue más allá. Ok. Bueno, hablemos entonces de esa parte, estimadísimos, que es el procesamiento de la información. Ahora, creo que ayer hablamos de los pasos o fue de la obtención de la información. Sí, ayer hablamos de la obtención de la información. Los pasos para el procesamiento de la información, ¿cuáles son? A ver si se recuerdan. Abogado, obtener la información de la población o muestra objeto de la investigación. Ajá. 2, definir las variables y los criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo de campo. 3, definir las herramientas estadísticas y el programa de cómputo que va a utilizarse en el procesamiento de datos. 4, introducir los datos en el computador y activar el programa para que procese la información. Son los pasos para el procesamiento de datos. ¿Son esos? Así es. Sí, esos son. Imprimir los resultados. 5, Okay. imprimir los resultados. Imprimir los resultados. Ojo, antes esto se hacía de manera empírica. Recuerden que antes no teníamos, como quien dicen, pues las aplicaciones informáticas como para podernos servir de eso. Ahora, recuerden que en esta parte que nosotros nos toca, pues, analizar toda esa información. Se recuerdan que en esa parte nosotros recopilamos y una vez que ya la tenemos, pues tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, qué es lo que nosotros vamos a disponer y de esa manera poder a partir de ahí procesar y continuar con la siguiente etapa, ¿verdad? Que en este caso, recuerden que el procesamiento de la información se hace mediante este proceso. Ahora, otra pregunta. ¿Qué datos, en qué consiste el procesamiento de la información de datos? ¿Cómo se encuentra toda la información que hemos recogido? A ver si ustedes pudieron darle una lectura más o menos hacia grosso modo. Repita la pregunta, perdón. ¿Cómo están los datos? Vaya, imagínense que fuimos a levantar una encuesta acá, fuimos aquí a levantar X número de entrevistas, hicimos una observación personalizada en este lado. Tenemos diferentes informaciones, ¿verdad? Tenemos, como quien dice, diferentes tipos de informaciones dispersas. Entonces,
¿Qué pasa con esa información? Para así nosotros procesar los datos. ¿Cómo se encuentran todos esos datos? Ok, esos datos están dispersos, desordenados, individuales. Y entonces para el procesar los datos se debe realizarse mediante el uso de herramientas estadísticas. Entonces, ahí lo que hacemos es que agrupamos y ordenamos la información, la organizamos. Como les decía, antes se hacía de forma empírica, pero ahora utilizamos algunas herramientas informáticas para poder desarrollar precisamente estos pasos. Ahora, cuando hablamos de estos pasos que precisamente consultamos para el procesamiento de los datos, al final imprimir los resultados no solamente es, vaya, disponerlos en una impresora, no necesariamente, sino que imprimirlos es obtenerlos de tal manera que los tengamos a la vista. Puede ser en un computador, en una tableta, puede ser en un medio informático sin ningún inconveniente. Ahora, existen algunas herramientas estadísticas sobre las cuales se procesa la información. Ahora, ojo, estas herramientas no es que van a salir en el examen, no. Pero sí es para que ustedes tengan cierto conocimiento de ellas. Por ejemplo, está el análisis de Pareto, que es una herramienta estadística que se utiliza para estudiar las fuentes de problemas y diferentes prioridades relativas a lo que son causa y efecto, ¿verdad? El diagrama de causa y efecto, que se llama espina de pescado, como se le llama en otras palabras, es un gráfico en donde nosotros representamos, organizamos y evaluamos los motivos sobre una reacción que se da dentro de un problema en donde comparamos diferentes elementos para poder así mostrarlo en un diagrama que se conoce como Ichikawa. Están los gráficos de control, la distribución de frecuencias y representaciones gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. No lo vamos a estudiar, solamente es para que ustedes, vaya, pudieran de repente pues establecer algunas de esas aplicativas o de esos programas informáticos que se utilizan. Recuerde que dentro de esos programas nosotros pues ya trabajamos en una clase anterior que se llama estadística social. Algunos de estos, vaya, por ejemplo, el de medidas de tendencia central, ahí nosotros lo que tenemos que sacar es la media, la moda y la mediana. En las de dispersión, por ejemplo, son las desviaciones estándares y la varianza. Y así otro tipo de pruebas que nos sirven precisamente para poder establecer un análisis de esos datos. Ahora, quiero que vayamos también al material de Tapia Marintonieta. Si ustedes se recuerdan, en el último tema está el trabajo de gabinete, que es la última etapa. El trabajo de gabinete, aquí lo que se hace es analizar y interpretar precisamente los datos mediante conclusiones a la luz de la teoría que nosotros hemos estudiado. Recuerden que esa teoría la evidenciamos mediante lo que es el marco teórico. Existen diversas formas de presentar o representar los datos. Entre las más conocidas, pues ya ven ustedes que la escrita, ¿verdad? Lo único que aquí básicamente incorporamos estadística mediante esa forma de texto. Y hay otras formas. A ver, ¿qué otras formas ustedes leyeron? A ver si se recuerdan dentro de lo que es el material de Tapia. Hay otras 3 formas. ¿Cuáles son? Esta es la representación semitabular, Ajá. Que consiste en incorporar cifras a un texto y se resaltan dichas cifras para mejorar su comprensión. Está la representación tabular, que consiste en ordenar los datos numéricos en filas y columnas con las especificaciones correspondientes acerca de la naturaleza. Está la representación gráfica, que es un método gráfico para mostrar los datos obtenidos. Si debe ser más atractivo, dice que presenta una serie de limitaciones y las menciona, que no permite la apreciación de detalles, no da valores exactos, requiere mayor tiempo de elaboración y presenta deformación. Así es. Si ustedes se fijan, estas son las formas en que nosotros presentamos comúnmente los datos, ¿verdad? Cada una tiene su organización.
casi siempre los más utilizados, como ustedes pueden ver, son las tablas y los gráficos. Casi siempre también, o generalmente, de una tabla que nosotros elaboramos, sacamos el gráfico, ¿verdad? Lo podemos hacer a través de estos programas estadísticos, como también en otros programas de texto, como lo que es Microsoft Excel, que es una herramienta que se utiliza mucho para hacer representaciones gráficas o representaciones tabulares, ¿verdad? Así también otros programas que nos sirven también de apoyo para hacer ese trabajo que nosotros llamamos trabajo de gabinete, ¿verdad? O sea, en otras palabras, hacemos lo que decíamos en este capítulo que estamos nosotros estudiando. Bueno, de ahí nos vamos a pasar hasta la página, a ver, la página 100. Bueno, el material de Tapia y lo terminamos, ¿verdad? Ya no lo seguimos viendo. Y nos vamos hasta la página 7.13, si no más recuerdo, esa es, ¿verdad? A ver, sí, la página 7.13, permítame que para ubicarme. Y aquí hablamos del cronograma de actividades. Miren, perdón, del análisis de los resultados. Miren, el análisis de los resultados, tal como nosotros los queremos hacer ver, recuerden que eso nos permite a nosotros obtener esas conclusiones, esos elementos que de alguna forma nos van a generar, pues, las respuestas a base de lo que nosotros precisamente nos consultamos o nos planteamos en la primera etapa de la investigación. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son esos elementos que nosotros nos preguntamos? A ver, ¿cuáles son en su orden? A ver, vamos a preguntar. ¿Carlos? ¿Melissa? Ah, ok. En el análisis de los resultados, para poder responder precisamente y poder interpretar a los hallazgos dentro del problema de investigación, nosotros al principio nos planteamos diferentes elementos precisamente para poder evaluar y poder confirmar el conocimiento que nos hemos nosotros propuesto. ¿De qué fue lo que nosotros nos planteamos para poder obtener precisamente esas respuestas? ¿Un voluntario? Germán. Realmente creo que objetivos. Objetivos. Las hipótesis, exacto. Ni nos formulamos preguntas. Y las preguntas de investigación, exactamente. Todas y cada una de esas cosas fue lo que nosotros nos planteamos. ¿A la luz de qué? A la luz del marco teórico para poder evaluar o confirmar el conocimiento que hemos obtenido. Y de repente para generar un debate en relación al conocimiento que nosotros hemos investigado, ¿verdad? En otras palabras, el análisis indica cómo a través de ese estudio se respondió a lo que fueron las hipótesis o las preguntas de investigación, a los objetivos de investigación. Y así poder encontrar un respaldo a lo que más nos interesaba. ¿Qué era lo que más nos interesaba? La respuesta, ¿verdad? La conjetura que nosotros nos planteamos dentro de la hipótesis. Pero ¿qué pasa si de repente la hipótesis es falsa? ¿Será que el trabajo quedó en nada? ¿O qué fue lo que leyeron ustedes en ese capítulo 7.13? ¿Qué es lo que pasaría? El resultado final, licenciado, sería la negación de nuestra hipótesis. Así es. Y esto nos puede servir como un pretexto para poder reiniciar un nuevo estudio, para poder
ir nuevamente al paso del planteamiento del problema y reformular las preguntas, reformular las hipótesis, reformular los objetivos para poder contrastar nuevos resultados. O sea que del todo esto no queda en nada, sino que nos ayuda, como bien lo planteó, precisamente para poder guiarnos por otra guía de investigación, ¿verdad? Bueno, ahora, hay una situación que quiero que ustedes delimiten, ¿ok? Hasta aquí nosotros hemos visto parte del proceso del proyecto de investigación científica, que es el que vamos a poder enmarcar y poder establecer dentro de los que es un informe. Ese informe es un informe final del proyecto de investigación. Pero hay ciertas cosas que caben dentro del anteproyecto, que este también lleva un informe, que es el que presentamos. ¿Para qué? Bueno, para que ciertos evaluadores valoren el trabajo que vamos a realizar, porque no hemos hecho la etapa precisamente de experimentación, sino que solamente nos hemos hecho exactamente a lo que hemos llegado ahorita antes de crear los instrumentos de recolección de datos. Entonces, todo eso va en el documento que nosotros llamamos como anteproyecto. Y ese y ese documento de anteproyecto, pues es el que nos va a servir precisamente para poder ser aprobado y de esa manera poder realizar posteriormente la investigación que nosotros vamos a poner en marcha, ¿verdad? Porque hasta ahí, si bien es cierto, ya pusimos una parte del proceso, pero todavía falta desarrollar la etapa más importante que viene a ser precisamente la parte de la experimentación. Ahora, vamos a saltarnos hasta el capítulo 7.14, que es sobre el cronograma de actividades, el presupuesto y la bibliografía. Vaya, toda investigación, según Bernal, que está en la fase de anteproyecto, necesita elaborar un cronograma o un presupuesto. ¿Qué creen ustedes? Yo opino que sí, abogado, porque así puede usted organizar qué va a realizar cada uno de los días en los que esté plasmado la investigación. Pienso yo. Sí, no, y es cierto. Y por otro lado, también usted va a poder responder una de las preguntas que nos hicimos dentro del planteamiento del problema, la viabilidad del estudio. ¿Ok? Licenciado. Sí, dígame. Sí, eso quería comentar precisamente porque, por ejemplo, si nosotros que somos de Tegucigalpa decidimos hacer alguna investigación sociojurídica, por así decirlo, ¿va? De Tocoa Colón, por ejemplo, ¿verdad? Tendríamos que ir hasta Tocoa Colón para poder observar el fenómeno, para poder darle seguimiento, porque sería muy difícil, estando aquí, ¿verdad?, de encontrar nuestras fuentes documentales. Sí. Entonces tendríamos que elaborar un plan presupuestario, y también de tiempo cronológicamente para ver si tenemos el tiempo y tenemos el dinero, por así decirlo, para invertir en esa investigación. Exacto. Y es algo que uno plantea al momento de presentar el anteproyecto para, por ejemplo, si uno intenta hacer una investigación y hay personas, ¿verdad?, que trabajan en este aspecto, tienen que presentar en el anteproyecto ese plan para que quien lo contrate vea si es viable o no. Es cierto, sí, y es cierto. Y fíjense que otra cosa que hay que tomar en cuenta también. ¿Abogado? Ajá, dígame. Ay, disculpe, agregando lo que decía el compañero, porque mientras más largo sea un proyecto, más presupuesto lleva. Entonces eso a veces no es viable, porque mientras más tiempo se va aumentando más, como el ejemplo de la pobreza que usted ponía, que digamos, si pone un tiempo no limitado, por decirlo así, del 2012 al 2025, tiene que esperar todavía en tiempo, y eso es aumento en los costos. Sí. Y recuerde que es importante porque en base a eso usted va a saber, va a establecer ahí mismo que va a administrar en cuanto a la dedicación de trabajo. ¿Qué recursos va a disponer? Que son recursos financieros
para el desarrollo de las diferentes actividades que usted ha previsto, para cumplir precisamente lo que es el desarrollo de la investigación. Ahora, a ver si leyeron ahí. ¿Cómo se le llama a esta parte del cronograma de actividades y presupuesto de inversión? De acuerdo a Bernal. Pregunta de examen. Aspectos administrativos de la investigación. Así es, aspectos administrativos de la investigación. Perdón. Ahora, ¿alguien que me pueda explicar qué es el cronograma de actividades? Son como los tiempos donde se va a desarrollar el proyecto, las semanas y el seguimiento a cada una de ellas. En otras palabras, usted lo que va a hacer es que va a describir por un lado, al lado izquierdo generalmente se pone o se dispone las actividades y al lado derecho se dispone el tiempo. A ver, ¿cómo se le llama a este tipo de gráfico? Que es el que más se utiliza para poder hacer un cronograma de actividades. Bernal menciona 3, pero hay uno que es el más básico. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de diagrama es el que se utiliza para este tipo de cronogramas? Diagrama de Gantt. Así es. Es el diagrama de Gantt, ¿verdad? De Gantt. O como lo conocen, el cronograma de Gantt. Es súper famoso. Exacto, sí. Es el más común. Si ustedes ven, generalmente la mayor parte de los trabajos de investigación, ya sea de pregrado o ya sea de posgrado, se utiliza mucho para poder crear el cronograma de actividades. Y ojo, generalmente usted va a ordenar cada una de las actividades en un orden cronológico. Y dentro de ese orden cronológico va a designar, ¿verdad?, de qué manera se van a ir realizando, que en el caso de repente, como para poder establecer una escala, puede ser, por ejemplo, en meses, ¿verdad? Ajá, así es. Se llevan de acuerdo a los tiempos consecuentes de cada actividad. Exactamente. Entonces, es para que miren generalmente cómo se desarrollan comúnmente este tipo de elementos para poder crear un cronograma de actividades. Ok. A ver, otra pregunta. A ver, aquí tenía una pregunta que había subrayado acá, que era bien interesante. Permítame. Bueno, con esto del cronograma creo que estamos claros. En cuanto a la duración, la ubicación, hablemos del presupuesto. Ok, el presupuesto de inversión. ¿Piensan ustedes que todo proyecto de investigación debe de contener un proyecto de inversión? ¿Qué creen ustedes? Claro, por las herramientas o materiales que podemos utilizar, quizás costos de transporte, cuestiones así, ¿verdad? Y también de recursos humanos. Así es. En otras palabras, es indudable que para poder llevar a cabo todo proyecto de investigación y para evidenciar si es viable o no, tenemos que establecer un compromiso y una disponibilidad de recursos financieros para poderla llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante elaborar un presupuesto. Ahora, generalmente, ¿cómo preparamos o cómo mostramos un presupuesto? ¿Qué es lo que detallamos? Vaya, por ejemplo, Bernal menciona algunos elementos que son los básicos, que generalmente debe ir dentro de lo que es el presupuesto. ¿Cuáles son? La fuente, de dónde se obtendrá el dinero. Por un lado, la fuente, así es. ¿Qué más? Pueden ser recursos propios, nacionales, internacionales. ¿Qué otros elementos tiene que ir en el presupuesto? Los honorarios de los investigadores. Ah, en este caso a eso se le llama rubros, ¿verdad? Todos y cada uno de estos rubros deben de estar reflejados ahí. Usted mencionó uno, los honorarios de los investigadores. Vaya, por ejemplo, el transporte, ¿será parte de ello? ¿Qué piensan? Sí. Sí,
Puede ser con vehículo propio, con depreciación de su vehículo, puede ser, digamos, hasta los viáticos que le dicen para realizar la movilización, el material bibliográfico, si se van a comprar equipos, si se va a comprar material de laboratorio, por ejemplo. Todo eso debe ir evidenciado. Y también lo más básico, que es la papelería y algunos imprevistos, porque se puede dar. Por eso es bueno tener, por ejemplo, lo que llamamos como una caja chica, ¿verdad? Que nos permite de cierta O los manera... gastos otros, como O los otros gastos, exacto, ¿verdad? Que eso nos sirve para contingencias, ¿verdad? Durante el desarrollo de lo que es la investigación. Ahora, si ustedes pueden ver en la página 226, ahí hay un ejemplo típico de un presupuesto de inversión, en donde se dispone cada uno de los rubros. Si se fijan, están los rubros por un lado y al lado derecho están, por ejemplo, diferentes recursos y los totales, ¿verdad? Como es un presupuesto, recuerden que el mismo término lo dice, presupuesto. Es un supuesto. Posiblemente se gaste menos, posiblemente se gaste más. Va a depender de cómo consigamos precisamente los fondos para poder cubrir cada uno de los rubros que ahí están establecidos. Bueno, excelente. Ahora pasemos al siguiente capítulo, el 7.14.3, que está al final de la página 226. Miren, como estamos hablando del anteproyecto, porque el proyecto ya es a partir de la etapa de donde nosotros precisamente construimos la parte de la experimentación. Eso ya va a ir dentro del informe final. De ahí para atrás, todo lo demás, antes de presentarse dicho anteproyecto, ante un conjunto o una terna evaluadora que precisamente nos va a dar el visto bueno para poder financiar, para poder costear, para poder desarrollar el trabajo de acuerdo a si es un título de pregrado, un título de posgrado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta ahí vemos lo que es la parte del anteproyecto. Pero ya en el proyecto final ya vemos que en la parte de la experimentación, eso sí ya va a ir detallado dentro de cada uno de esos elementos. Vamos a ver aquí en cuanto a la bibliografía. El documento del anteproyecto debe terminar con la presentación de la bibliografía, porque recuerden que la bibliografía es un orden que se da en cuanto a las referencias de las fuentes documentales que cada uno de nosotros como investigadores hemos consultado para poder ser incorporado con sus respectivos autores. Ahora, se ocupan diferentes tipos de formatos o normas técnicas para poderlas incorporar. La más utilizada creo que es la que de repente tuvimos que aprendernos casi de memoria. ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. Las normas que... Las normas APA. Así es, las normas APA, pero también hay de otras. Ahí se mencionan unas cuantas. Por ejemplo, el de estilo de Chicago, que son más que todo para publicaciones científicas. Está también el de Ohio, que creo que es para específicamente aquellas publicaciones que también tienen un contraste científico, ¿verdad? Y creo que hay otras que más adelante ustedes van a ver que son específicamente para poder construir lo que es la bibliografía. Pero ojo, no es que hasta esta parte o esta fase del anteproyecto es que hemos terminado de construir el marco teórico. Recuerden que no. Bueno, si ustedes se fijaron, no sé si vieron el cronograma de Gantt que había anteriormente, se fijaron que desde el comienzo hasta casi el final se sigue trabajando con el marco teórico, porque de eso nunca terminamos de aprender y nunca dejamos que de repente eso no nos permita adquirir un nuevo conocimiento. Entonces llegamos a el capítulo 7.15, ¿verdad? El capítulo 7.15 es la redacción y entrega del anteproyecto, del informe del anteproyecto, ¿verdad? Miren cómo dice aquí. Después de haber analizado y discutido los resultados que se obtuvieron en la investigación,
es necesario redactar un informe final. Ojo, un informe final. Aquí estamos hablando de un informe final. Pero para poder redactar ese informe es indispensable seguir algunos criterios, algunos formatos que son exigidos precisamente por la institución a la cual se va a entregar el respectivo informe. Ustedes se van a fijar, por ejemplo, cuando ya vayan a entregar el informe final de su trabajo de tesis, cada una de las áreas, que en este caso la Facultad de Derecho, en conjunto con lo que es posgrado, con investigación, tiene ya sus propios formatos para poder precisamente solicitar este tipo de trabajos. ¿Qué procedimientos se van a seguir? O si usted quiere hacer una investigación dentro de la Universidad Nacional, también le va a decir cuáles son los procedimientos previstos para poder desarrollar de acuerdo a cada país y a cada institución de educación superior esos criterios específicos, ¿verdad? Que va para poder redactar y poder entregar los informes. En este caso, recuerden que el que más nos interesa al final es el informe final del proyecto de investigación, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar un poquito de, del documento del anteproyecto. Porque recuerden, el documento del anteproyecto contiene en primera instancia todos aquellos elementos preliminares que nos van a poder dar una luz para después desarrollar precisamente el proyecto de investigación científica, ¿verdad? Entonces, sirve para presentar ese documento del anteproyecto y posteriormente el proyecto de investigación que se ha generado dentro de lo que es el trabajo de investigación de pregrado o de grado, ¿verdad? Entonces, de esta manera, sabemos qué es lo que primero vamos a entregar para así poder ser aprobado y posteriormente, una vez aprobado, entonces desarrollamos las siguientes etapas de investigación. Que en este caso nada más si no lo revisan y si hay algo que cambiar o modificar, ellos emiten las recomendaciones pertinentes para poderlo hacer, ¿verdad? Bueno, ya más adelante el cronograma debe demostrar qué actividades se van a ejecutar con su duración y el desarrollo de la investigación. Y como bien lo dijo una compañera anteriormente, tiene que especificar cuál va a ser el presupuesto. Porque si no hay presupuesto, no vamos a poder desarrollar la investigación. Ahí deben de estar contenidos los diferentes costos en que va a incurrir precisamente la investigación, señalando los aportantes que van a brindar precisamente su apoyo. Bueno, hasta ahí vemos de manera general en cuanto a lo que es la entrega tanto del informe del anteproyecto como también el informe final de investigación, ¿verdad? Ahora hablemos de el contenido de lo que son el anteproyecto, ¿ok? Hablemos de las conclusiones. ¿Qué debe de contener dichas conclusiones en primera instancia? En la página 2. Ajá. Los resultados de los objetivos que planteamos. Sí. Ahora, recuerde, en general todo proceso de investigación científica como sistema se interrelacionaron diferentes elementos que nos permitieron precisamente desarrollar de alguna manera, las preguntas, los objetivos, el tipo de investigación, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, entonces, vemos que todo proceso de investigación se desarrolla en dos fases. Una que es el anteproyecto, o es la propuesta de la investigación, y la otra que ya es el trabajo de campo, para poder redactar el informe final. Ahí sí va a ir contenido todo esto que precisamente hemos desarrollado para poder redactar dicho informe. Ahora, todo documento de anteproyecto tiene que dividirse en aspectos descritos dentro de un documento. Tiene tres partes: preliminares, texto o cuerpo del anteproyecto y los complementarios. Los preliminares, ¿qué es lo que contiene?
A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que contiene los preliminares del anteproyecto? La propuesta de investigación científica. Sí, en otras palabras, usted le va a decir, mire, yo quiero investigar esto. Va a contener esos elementos que de entrada le van a decir, vaya, los elementos como la introducción, los que trabajamos más o menos en la unidad pasada, eso es parte de los preliminares, porque va a la portada, ojo, a excepción de que debimos de haber incluido una tabla de contenido, que nosotros referimos como el índice, ¿verdad? Ahora, ¿qué debe de contener el cuerpo del anteproyecto? Léanlo ahí, no se preocupen, ahorita podemos verlo. ¿Lo leo ahora? Sí, no hay problema, léalo. Que el texto cuerpo del anteproyecto está conformado por los siguientes elementos: título, problema de investigación, el enunciado de formulación, justificación y función de la investigación, los objetivos, ya sea general y específico, marco de referencia, teórico, legal, etcétera, tipo de investigación, hipótesis si las hay, diseño de la investigación, si la investigación es experimental, estrategias metodológicas para la población y la muestra cuando es necesaria, fuentes y técnicas para la obtención de la información, procedimientos, fases de la investigación que se va a realizar, para el cronograma de actividades y presupuesto de inversión, y por último la bibliografía consultada. Exacto. Si ustedes se fijaron, más o menos lo que hicimos nosotros como parte del trabajo anterior, ¿qué incluyó? Título, problema, justificación, objetivos, hasta ahí. Pero más adelante vimos marco de referencia, el tipo de investigación, las hipótesis y el diseño de investigación. Después, ¿cuáles fueron las estrategias metodológicas? Que recuerden que ahí se incluye cuál es la selección de la población y muestra objeto de estudio. Y qué técnicas vamos a poner en práctica, qué fuentes de información vamos a buscar para obtener precisamente la información y así poderla procesar. Pero hasta ahí es un presupuesto, es algo que todavía no hemos desarrollado. También debe de contener el cronograma de actividades y el presupuesto de inversión. Y finalmente la bibliografía consultada. Pero ojo, aquí no se cierra el informe. Esto solamente es para poder entregar lo que es esta primera parte, que nosotros llamamos como documento, ¿verdad?, del anteproyecto. Bueno, eso tiene el contenido. ¿Qué contienen los complementarios? ¿De qué otro nombre se llaman los complementarios? A ver, tal vez ustedes me puedan decir. ¿Cómo se le conoce? Eso no está dentro del contenido. A ver, a ver. Quizá repite la pregunta, licenciado, por favor. Ah, sí. ¿Cómo se le conocen a los complementarios? También, en base a la definición que tienen como complementarios. ¿Qué son los complementarios? A ver si de repente desde ahí podemos empezar. Los anexos. Ah, exacto. Ese es el término. Esos son anexos. Generalmente, ¿cómo disponemos un anexo? Miren, dentro de la lectura de un informe, normalmente hay aspectos que pueden hacer perder la sincronía de dicha lectura detallada del lector. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces este tipo de documentos los ilustramos y los referenciamos dentro de lo que son los anexos. ¿Por qué? Porque vienen a ser aquellos documentos que sirven como soporte, ¿verdad? Y ese soporte, ¿verdad?, nos ayuda pues a poder entender un poquito mejor qué fue lo que vamos a, vaya, qué es lo que vamos a hacer. Vaya, dentro de esos complementarios del anteproyecto ya tienen que ir preparados, por ejemplo, los instrumentos de recolección de datos o los documentos de apoyo que de repente pueden ser trifolios, pueden ser fotografías, pueden ser, por ejemplo, mapas. Todo eso se puede acompañar dentro de lo que son los complementarios, ¿verdad? ¿Y tablas, licenciado? ¿Cómo? Las tablas de tabulación o gráficos. Ah, no, todavía ahí no, porque recuerde que aquí hasta este momento no hemos puesto en práctica la etapa de experimentación.
Recuerde que aquí lo que estamos presentando es lo que vamos a ir a hacer ¿a dónde? Al trabajo de campo. Ahora me entienden, porque la primera fase del proyecto es el anteproyecto. El anteproyecto es cómo decirle a la institución de donde vamos a desarrollar de ese estudio, cómo vamos a llevar a cabo precisamente dicho estudio. Ya después, cuando nos toca hacer la siguiente etapa, ¿cuál es la segunda etapa? El trabajo de campo, ¿verdad? Ahí en el trabajo de campo es donde nos toca, como quien dice, hacer el desarrollo de la investigación, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver precisamente en el resumen, que es desde la página, a ver, página 234 hasta la 241, ¿verdad? Que eso, pues lo vamos a ver el próximo lunes. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Todo claro. Bueno, entonces si quieren nos quedamos hasta ahí. Recuerden que la evaluación final es el día martes. Sí quería dejar estos minutos finales, estimados, porque, bueno, tenemos suficiente tiempo. Si Dios lo permite, bueno, ya para terminar hoy, precisamente esto es que, pues tenemos un deber precisamente este próximo domingo. De repente muchos de nosotros nos ponemos a pensar si debemos o no llevar a cabo pues nuestro deber ciudadano. Si usted lo va a hacer y si no lo va a hacer, ¿verdad? Mi consejo es que lo haga y que cuando lo vayamos a hacer, vayamos a marcar ahí esa X, lo hagamos, yo le llamo con conciencia ética. ¿Ok? Conciencia ética. ¿Qué significa conciencia ética? Ojo, que cuando usted vaya a marcar precisamente ese voto, usted va a saber que esa persona sobre la cual usted va a marcar no sea una persona corrupta, no sea una persona que sea enriquecido de manera mala vida, o que no dé un testimonio tanto dentro de su vida personal, profesional y no digamos como dentro de la función pública. Seamos conscientes éticamente. Si usted sabe que X persona no es, ¿verdad? O ya fue proba, si digo yo, es probo, muchos podemos decir, no tenemos de dónde escoger. Miren, yo les voy a decir una cosa. Tenemos, bueno, en el caso mío, me toca aquí en Francisco Morazán. Yo desde hace aproximadamente, después que terminaron elecciones internas y todo eso, me dediqué a investigar un poquito a cada uno de los candidatos, a ver su conciencia, su forma de ser, sus actos, ¿verdad? Algunos, la gran mayoría, no van por su segundo o tercer periodo, sino que es primera vez. Y más que todo dentro de lo que es la parte de los diputados, porque recuerden de que la elección a los alcaldes y al presidente, pues, es un poquito más reducido. ¿Qué quiero darles a entender con esto? De que cuando nosotros debemos de tomar esto muy seriamente. ¿Por qué? Porque lastimosamente las situaciones que hemos tenido como país, nosotros aquí en investigación, con eso empezamos. ¿Cuál fue la introducción que nosotros vimos? Que lastimosamente nuestros países son pobres porque no tienen esos elementos tan necesarios que pueden de alguna forma pues solucionar hasta sus propios problemas. Generalmente dependemos de otras personas para poder resolver, o de otras instituciones o de otros países para poder resolver nuestros problemas. Entonces, estimadísimos, no quiero cansarlos. Quiero invitarlos a que lo hagamos con una conciencia ética, ¿verdad? Nosotros generalmente nos conocemos y dentro de esa papeleta debemos de ser conscientes en ese sentido, ¿verdad? No votar por tradición. Vaya, mi familia tiene una tradición. A veces somos hasta egoístas, que de repente pensamos y consideramos que
hacerlo en favor de alguien es porque tal vez sea un amigo o me ha servido para algo. El problema es que lastimosamente cuando hacemos eso y vemos que dentro de su vida personal ha sido todo lo contrario, estamos contribuyendo a no tener una conciencia ética. ¿Me entienden? Hay que ser éticos conscientemente, que sabemos que si vamos a marcar, vuelvo y repito, va a ser porque usted se sienta a gusto con esa persona sobre la cual usted va a hacer su voto, ¿verdad? Entonces, tratemos de hacerlo, ¿verdad? Tratemos de hacerlo, de participar. Desde ya, pues hay que pedirle a Dios que así es, a sacar a los corruptos, a no votar por todos aquellos que de alguna forma no han contribuido a mejorar el país, sino que lo han empeorado. Entonces, ojalá que haya paz. Hay que pedir eso a Dios, ¿verdad? Recuerden que es, bueno, en los últimos casi 15, 18 días se han venido dando una serie de eventos que no son nada positivos para nuestra sociedad, pero debemos de tratar de salir adelante, ¿verdad? Nuestro país es un país con gente muy noble, con personas trabajadoras, pero a veces lo que más nos golpea es que no sabemos elegir, ¿verdad? Y eso lastimosamente es lo que más nos ha afectado en este tiempo que llevamos de vida democrática, ¿verdad? Así que esa es mi reflexión final, estimadísimos. Ojalá que podamos vernos, si Dios lo permite, la próxima semana y no pase a más, ¿verdad? Esta situación. El lunes no vamos a tener clases. De repente, si le toca movilizarse a algún lugar, aunque ustedes vieron que las actividades en la universidad no se suspenden más que las presenciales, ¿verdad? Pero de igual manera, el lunes no tendremos videoconferencia. Perdón, no, sí, el lunes tenemos que tener videoconferencia porque recuerden que el martes es el examen, ¿verdad? Entonces nos vamos a conectar, si Dios lo permite, el lunes, ¿verdad? Porque el martes tenemos precisamente el examen. Así que vamos a ver a las 7. Yo esto se los había dicho más bien a los compañeros de las 5. Tratemos de conectarnos precisamente ese día para ver esta última parte del capítulo 8 y para ver si tenemos dudas en relación a los contenidos y cada una de las cosas que tenemos pendientes. Recuerden que va a haber un poquito más de tiempo de entrega dentro de los trabajos. Todavía no he hecho el cambio. Disculpe, no escuché. ¿Qué día hay que conectarnos? No escuché, disculpe. El lunes. Ok, ¿verdad? Entonces nos vemos el lunes. Yo sé que de repente va a ser un poquito complicado, pero tratemos en lo posible porque el lunes esto nos va a servir pues para tener la última parte de repaso. Ya aquí vemos propiamente cómo se desarrolla la investigación. Léanla, ¿verdad? Y vean y reflexionen precisamente de cómo se desarrolla esa siguiente etapa después del anteproyecto. Dígame, Daniel. ¿Qué iba a decir, disculpe, acerca de los tiempos de entrega? Sí, yo les dije de que íbamos a dar tiempo. Recuerden que el examen es el 30, ¿verdad? Entonces, el examen de reposición es el 10. Entonces, yo les voy a dar hasta el 3 de diciembre para hacer entrega de todos los trabajos. ¿Está bien? ¿O vamos bien? Vamos bien con la fecha normal. ¿Qué piensan ustedes? Abogado, suena súper bien. Sí, yo también. Ok, entonces la fecha última de entrega, tanto de los foros como también de lo que tenemos pendiente va a ser hasta el 3 de diciembre. Porque yo les tengo que brindar resultados a más tardar el domingo 5 de diciembre. Ok, de repente estén listos ya el lunes 6. Con más seguridad, ¿verdad? Entonces, así es, Raquel, así debe de ser. Y ya una vez que tengan sus resultados, entonces ustedes van a saber qué exámenes se van a reponer, ¿verdad? Yo de repente ahí siempre en el chat les voy a dar algunas indicaciones
Y recuerden, nos vemos el lunes y cualquier duda que ustedes tengan, yo siempre voy a postear esto en la grabación, ¿verdad? Para que las tengan ahí. Ustedes pueden ingresar a mi canal de YouTube. Ahí hay una infinidad de videos donde ustedes pueden tomarse como ayuda para los temas que hemos visto precisamente en clase, ¿verdad? Todos tienen casi la misma temática. Entonces ustedes pueden ingresar ahí tomando de la referencia de donde se toma el canal, y en ese canal ustedes van a ver todos los videos, la mayoría son de métodos y técnicas de investigación, ¿verdad? Eso para servirse de ayuda para prepararse este fin de semana, porque recuerden que el examen es el día martes, ¿verdad? Así que les deseo el mayor de los éxitos, a portarse bien, a ir a votar, a aprovechar y estudiar y repasar este fin de semana. Nos vemos el lunes y de ahí el martes al examen, ¿verdad? Ok. Bueno, feliz noche. Descansen. Muchas gracias, abogado. Feliz noche. Hola. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Disculpe la bulla. No hay cuidado.